Bienvenidos, el día de hoy vamos a tener nuestro primer laboratorio en el cual vamos a conocer detalles básicos de estos dos programas que estaremos utilizando durante el curso, en el caso de Excel y MATLAB, y todos los métodos numéricos que nosotros vayamos a analizar. Vamos a hacer la contraparte, ¿verdad?, de cada uno de los programas. En el caso de Excel, porque prácticamente lo tiene todas las computadoras, y en el caso de MATLAB, que es un programa más pesado, pero que se pueden hacer cosas eh, mucho más avanzadas que Excel, herramientas que Excel no tiene a disposición, y las vamos a conocer. Para hacer una pequeña inducción, entonces yo les sugiero que verifiquen en sus computadoras, cuando tengan chance, lo del teclado numérico, ¿verdad? A veces es necesario tener dos idiomas de teclado. En mi caso yo tengo un teclado en inglés, entonces yo lo cambio a español para ciertos caracteres que en el teclado de inglés no aparecen. Entonces, algo que a veces es inevitable tener. Pero un detallito importante que está surgiendo como problema últimamente en Excel es que la notación para el punto decimal o el indicador de los decimales, ¿verdad?, que tradicionalmente nosotros acá en Latinoamérica utilizamos el punto, en otros países están utilizando coma, entonces a veces se hace un conflicto. ¿Cómo sabemos cuál notación está utilizando actualmente Excel? Pueden hacer una división sencilla. Por ejemplo, ponemos igual a uno entre 4. En este caso ven que me da 0.25, entonces sí, Excel está considerando puntos. Ok, si me saliera 0,25 significa que Excel está considerando coma. ¿Cómo modificamos eso? Nos vamos acá a archivo, opciones, después nos vamos a avanzadas, y acá nos fijamos en esta opción, usar separadores del sistema. Nosotros, ¿verdad?, a veces el sistema utiliza la coma y le cambia puntos a los miles, entonces nosotros deshabilitamos esto y le decimos quiero puntos para decimales y quiero coma para los miles. Sin embargo, si es de un país, ¿verdad?, como creo que en muchos países europeos u otros que están acostumbrados a ese sistema, pues sería la otra parte, utilizan coma para la separación de los decimales. En este caso nosotros estamos tan acostumbrados a utilizar puntos para los decimales que nos vamos a ir con esa nomenclatura. Y el otro detalle, ¿sí? Entonces lo dejamos con punto para los decimales y coma para los miles. Correcto. Ahora, a veces el sistema está cambiado. A veces en el caso de Windows se les cambia esa configuración. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo en Windows 10? Nos vamos acá a configuración y vamos a buscar, creo que es aquí en hora de idioma. Déjenme ver, porque aquí en región nos vamos acá. Permítanme, bueno. Entonces en región cambiar los formatos de datos. Ok, entonces acá ven más que todo, ¿verdad?, cómo se define la hora, el formato de día. Creo que es por acá, ¿verdad? Aquí es donde nos iríamos, disculpen. Opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional. Estoy tratando, ok. Entonces acá, en estas opciones adicionales, nos vamos a región, cambiar formatos de fecha, hora y número. Entonces lo importante es acá configuración adicional, y aquí es donde Windows interpreta. Ahora, para símbolos decimales el punto, para separación de miles es la coma. Eso es lo más importante. Ahí ustedes lo pueden, y aquí les da un ejemplo, ¿verdad? 123, un número, ¿verdad?, de bastantes cifras. 123.450, perdón, 123.456.789 con dos decimales. Y aquí estaría el número negativo. Entonces aquí ustedes utilizan aquí el separador de la coma, que el sistema por defecto se lo separe los miles con coma y el punto decimal. Le dan a aceptar, cerramos, cerramos. Entonces recuerdan, entrábamos aquí a configuración y luego hora de idioma. Luego nos vamos a región y luego nos vamos a opciones adicionales de fecha y hora. Aquí nos vamos acá a región
y nos vamos acá a configuración adicional y aquí es donde se lo cambiamos. Sí. Ok. Y ya con eso Excel en archivo, opciones, avanzada, entonces le podríamos dejar usar separadores del sistema si ya cambiamos desde la configuración de Windows esa opción. Pueden observar si cuál es el que va a utilizar, punto y coma. Si el sistema de ustedes por alguna actualización o algo tiene intercambiado coma por punto, ustedes vienen, quitan esta selección y ahí manualmente le ponen punto y aquí la coma para que no les vaya a dar ese problema. Le dan a aceptar y ya les quedaría bien. Verifican, ¿verdad? Pueden hacer una división sencilla 1 entre 2 y aquí nos da 0.5, entonces ya estamos trabajando así. Porque si les diera coma y lo pasamos por alto, después en un montón de situaciones nos va a estar dando problemas. Ok, entonces estos son solo detalles para empezar bien. Esto era para Windows 8, esta es muy, o Windows 10 es muy parecido. Aquí es donde lo que se tiene que buscar, ¿verdad? Este icono al final y aquí nos va a salir estas ventanitas donde tenemos que cambiarlo. Ok, entonces vamos a empezar hablando de Excel básicamente. Sé que esto depende de qué tanto nos hemos familiarizado con este programa, pero como es un curso ahora que empezamos desde lo básico, entonces vamos a hablar de algunas funciones importantes que tiene Excel. Excel es un programa que se suele utilizar siempre que nosotros queremos crear tablas, hacer cálculos, organizar información de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, y hasta incluso crear gráficos. Es un programa muy útil para manejar un montón de situaciones, nóminas, bases de cálculo, etc. Entonces, básicamente esta hoja, ¿verdad? Excel ahora solo abre una hoja acá. El libro de Excel se considera, ¿verdad?, todas las hojas que tengamos de trabajo. Es el archivo, cuando ustedes lo guardan, si se fijan, se lo guarda como libro. Si creamos más hojas, pues acá esta hoja forma parte de ese libro. Actualmente Excel tiene una cantidad muy grande de filas, son 1.048.576, y de columnas ahí sí no sé exactamente cómo, déjenme ver, numéricamente son, acá nos va a decir 16.384 columnas. Entonces, estos son potencias de 2. Tradicionalmente Windows traía, en los primeros Excel eran 256 columnas, pero ahora la han aumentado bastante por cómo han ido aumentando la capacidad de las computadoras. Si queremos seleccionar todo, nos ubicamos en este botoncito de acá. Si se fijan, le seleccionan toditita la hoja completa, mejor dicho, ¿verdad? Acá la manera tradicional de trabajar es con columnas y filas. Si nos ubicamos en la parte acá izquierda donde están estos números, se selecciona toda la fila, y si nos ubicamos aquí encima, cuando ustedes ven esa flechita, se selecciona toda la columna. Una parte, cada uno de estos elementos se conoce como celda. ¿Ok? Si queremos modificar las propiedades de esa celda, le podemos dar clic derecho, formato de celdas, o bien con control 1 y nos da esa misma ventana. Entonces, por defecto todas las celdas tienen un formato general. Lo que va a hacer este formato, que no es un formato específico. Si tenemos un número, por ejemplo, vamos a buscar pi, él les va a presentar este número según la anchura que ustedes le den y la precisión que tiene Excel. Si reducimos el ancho de esta columna, pueden observar que él acomoda los dígitos redondeándolo de forma visual, pero no te lo redondea específicamente, porque si aumentamos la columna, pues nos salen más decimales. Él llega hasta una cantidad de decimales determinada, que creo que son 10 para visualizar. Ese es el formato general. Si lo queremos a formato numérico, entonces le damos aquí en número y él nos pide
especificar cuántos decimales queremos y él lo va a redondear a esos decimales. Ahora, si le dejamos 4 decimales, por ejemplo, ahí te lo hace, te lo presenta. Pero no significa que este número esté efectivamente redondeado, porque si le aumento a 5 decimales, les presenta, ¿verdad?, más números. Entonces, él tiene un montón de funciones y que si quisiéramos redondear, pues lo que tendríamos que hacer es agregar la función redondea, por ejemplo, o redondear. Redondear al más significaría redondear hacia arriba. Le tendríamos que especificar cuántos decimales, ¿verdad? Acá el número y luego el número de decimales, por ejemplo 4 decimales. Entonces aquí sí ustedes pueden observar que me la redondeó porque ya después aparece en 0. Estos son detalles para que ustedes manejen. Entonces, si no ocupamos la función redondear, lo que ustedes están visualizando es el número con la máxima cantidad de decimales, pero en este caso él les va a presentar, ¿verdad?, una cantidad de decimales determinada. Aquí miren, podemos agregar más decimales con esta función que dice aumentar decimales, y acá podemos reducir esa cantidad de decimales. Miren cuántos decimales llega a mostrar. Para cálculos internos, Excel entonces tiene alrededor de 15 decimales. Estos ceros adicionales es porque hasta ahí llega la precisión. Entonces, aproximadamente unos 15 decimales tiene, que es más que suficiente para manejar un error muy pequeño ahora de redondeo o de truncamiento. Son detalles importantes que hay que conocer. Ya saben, pues, si yo reduzco acá, a veces él también, si ya le pusiste un formato, él se pone así porque le pusimos demasiados decimales para visualizar. Entonces tenemos que reducir un poquito la cantidad de decimales para que él ya te lo muestre nuevamente como número. Ok, entonces pasamos, ¿verdad?, al siguiente detalle. Antes de entrar a la partecita de matrices, vamos a conocer algunos detallitos de Excel. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de valores, hay una manera más fácil de seleccionarlos, ¿verdad?, rápidamente, tanto en formato de tabla, formato de una fila, formato de una columna, que la vamos a aprender a continuación. También tenemos nosotros una manera de crear listas rápido. Podemos colocar el primer número de la lista, por ejemplo a partir de 1, le vamos a volver a dar un formato general a toda la hoja. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nos ubicamos en la parte inferior derecha de la celda, cambia el cursor de esta cruz blanca a esta crucecita negra. Entonces, si nosotros arrastramos este valor, nos lo copia y nos lo repite. Pero si ustedes sin soltar el mouse presionan la tecla control, aparece un más adicional encima de esa flechita. Entonces les va a agregar un valor, ¿verdad?, a la lista. Así pueden crear listas rápidas de uno en uno. Si quisiéramos una lista que vaya de 0.5 en 0.5, empezando con 0, pues simplemente agregamos los dos primeros valores de la lista. Él ya conoce entonces el incremento y basta con arrastrar. Y ustedes van a ver que lo arrastra de 0.5 en 0.5. Si quisiéramos una lista que vaya disminuyendo, por ejemplo empezando en 20 y que disminuya en 0.1, colocaríamos el siguiente valor, que sería 19.9, y arrastramos, y así él ya te la va haciendo la lista decreciente, ¿verdad? Es lo mismo. Existen también algunas cuantas listas inteligentes. Si ponemos un nombre del día de la semana, entonces al arrastrarlo él te lo va aumentando hasta llegar a domingo y después regresa a lunes. Igual si empezáramos en otro día, por ejemplo jueves, va a ser lo mismo, ¿verdad? Va a ir aumentando automáticamente jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y así va a ir. Igual pasa con los meses del año. Vamos a empezar en el mes que estamos ahorita, agosto.
Entonces vamos a arrastrar y van a ver que él llega a diciembre, después enero y así va. Creo que son las más importantes. No sé si pasa, déjenme ver si pasa con las estaciones. ¿Cuántas listas de este tipo? No ocurre con las estaciones. No sé cuántas listas hay, pero las principales son para los días y los meses, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda esta lista, muchas veces, sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de datos, muchachos, vamos a copiarlo 2 veces para que ustedes observen qué es lo que pasa. Tenemos la costumbre de arrastrarlo manualmente todo esto y así perdemos tiempo y precisión, porque a veces me paso, ¿verdad? Y tengo que volver y es un proceso que me toma tiempo. Entonces, si yo quiero ir al último valor, simplemente presiono control y flecha para abajo al último valor de esa lista. Si yo quiero volver al primer valor, control y flecha para arriba. Si yo me quiero mover al último valor de la derecha, control y flecha derecha. Si yo me quiero mover al primer valor que está a la izquierda, control y flecha izquierda. Ahora, si yo quiero hacer eso, pero seleccionando los datos, presionaríamos control más shift y la flecha hacia donde yo quiero seleccionar. En este caso, flecha para abajo, me selecciona todos los datos exactamente al valor donde yo quiero llegar. Y control shift y flecha a la derecha me selecciona todos esos valores hasta donde llegué, ¿verdad? Y si quiero seleccionar toditito lo que tengo ahí, control shift, flecha para abajo. Entonces él va a seleccionar inteligentemente, aunque la cantidad de datos varíen en las columnas, pero te va a seleccionar ahí todos los datos que vos tenés hacia la derecha y hacia abajo. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo los métodos numéricos, por ejemplo el de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, vamos a tener un montón de filas, tal vez 100 filas o más. Entonces, para hacer un proceso de forma más rápida, en vez de estarlo haciendo manual y que se te vaya de la pantalla, entonces en vez de estar así arrastrando y no perder tiempo, lo vamos a hacer. Y a veces también uno comete errores por hacer esas selecciones de manera equivocada, pues. Si yo quisiera, por ejemplo, aumentar los decimales en esta columna, como está acá, le damos a aumentar acá decimales. Yo lo quiero dejar en el primer dígito, entonces regreso un decimal y ya me queda todo en un mismo formato de un solo decimal también. Esta es otra forma. Ahora, hay distintos formatos para los valores de acá. Si se fijan, él me lo interpretó como formato, aunque esté en general, lo podemos cambiar a formato texto. Y ahí él va a entender que todo esto es texto. De igual manera, esto lo podemos pasar a formato numérico. De hecho, ya está en formato número con un decimal, por el hecho de que le ocupé esta función de aquí, ¿verdad? Entonces, a veces es importante porque él te puede dar un error si los dos números están uno en un formato texto y el otro en formato numérico. No te los va a poder sumar o hacer cualquier operación que vos querrás. El otro detalle también con Excel, vamos a borrar esta parte de letra, es que todas las operaciones y cálculos que se pueden hacer, está esta barra importante que es la barra de las funciones, y aquí están desde las funciones más sencillas como la suma. Entonces, si yo quiero calcular la suma, por ejemplo, de cada una de los elementos de esta fila, le daríamos, para llamar a cualquier función, siempre el símbolo de igual. Y podemos hacerlo de una manera, si son pocos datos, podemos simplemente seleccionar cada celda y poner el símbolo de más, ¿verdad? Y le damos enter. Pero para hacerlo de una manera más práctica, si son más datos, por ejemplo, le podemos poner igual, escribimos la función suma, después necesitamos abrir paréntesis, seleccionamos todo el rango que queremos sumar, incluso podemos seleccionar más datos, cerramos paréntesis y le dan, permítame, y le dan ahí debería haber dado la suma, no sé qué pasó.
suma número 1. Se la vamos a volver a repetir. Función suma, seleccionamos los números y cerramos paréntesis. Está muy curioso, nunca se había comportado así. Seleccionamos el rango, ahí está. Ya sé qué fue lo que ocurrió aquí, chicos. Acuérdense que en estas columnas yo le había dado formato texto. Entonces, por eso es que él lo está dejando como yo lo estoy escribiendo. Eso no va a ser una función, no me lo interpreta como función. Le damos a general o le damos a número. Hay que cambiar ese formato, pues, para que no me ocurra eso. Entonces, otro detalle, ¿verdad? Ya aquí tenemos la suma de estas dos filas. Para esto definitivamente no lo vamos a estar haciendo manual. ¿Qué es lo que haríamos? Para copiar una función, si yo quiero sacar la suma de cada fila, pueden hacer dos cosas. Copiarlo, le dan aquí en copiar o control C, que es más rápido, y ustedes bajan hasta donde quieran copiar la misma suma y le dan pegar. Lo que él va a hacer acá es sumar, ¿verdad?, cada uno de los elementos de la fila. Si se fijan, cada uno es con su respectivo. Y la otra forma, vamos a deshacer eso, es teniendo desde el primer elemento, ustedes se acercan acá donde está esa cruz y arrastran hacia abajo hasta donde quieran ustedes copiar. Entonces lo que él va a hacer es copiar esa misma fórmula de la suma y se la va a arrastrar, ¿verdad?, el valor hasta, le va a hacer el cálculo, en otras palabras. Entonces son maneras prácticas que vamos a estar ocupando durante el transcurso de todos los métodos numéricos para que hagamos esto de forma más rápida. Vamos a borrar esto. Así como la función suma, hay otras funciones importantes como la función promedio, que te va a sacar el promedio de los datos. Seleccionamos aquí un conjunto de datos, digamos, ¿verdad? Y ese sería el promedio de los datos. Si ya quisiéramos otra función como la función producto, lo que va a hacer es multiplicar todos los valores que vos seleccioné. Aquí, como hay un 0, el producto es 0. Otra función que estuvimos ocupando es la desviación estándar. Yo les dije que en este caso, si es de una muestra, que es el caso más común, ocupamos esa punto M. Si es la desviación estándar de una población donde tenemos todos los valores de todos los elementos de esa población, le daríamos con la P. Entonces en este caso, para este rango, esta sería la desviación estándar. Esa sería la función. Otras funciones importantes que nosotros, entonces aquí era la función igual suma. Para que no me esté dando ese error, le ponemos una apóstrofe si queremos reflejar ese texto sin que él me lo interprete como una función. Ahora le ponemos una apóstrofe antes. Esta era la función producto de las que hemos ido viendo. Esta fue la función desviación estándar. Punto M. Claro, al parecer como está ese punto, me lo está queriendo interpretar como otra. Le vamos a poner ahí la M. Ok. Otras funciones que vamos a utilizar. Cuando nosotros querramos, en este caso, ¿verdad?, hacer operaciones con matrices, entonces vamos a ver la del determinante. Entonces la del determinante es simplemente, para una matriz M determ. Esta función te da el determinante de la matriz. Le vamos a poner aquí el apóstrofe. Tenemos, que vamos a poner, ¿verdad?, otra función que es para multiplicar las matrices, que vamos a utilizar es mmult. Esta sería para multiplicar matrices. Acuérdense que la multiplicación de matrices es una multiplicación distinta a la multiplicación tradicional, escalar. Y aparte de esa, vamos a utilizar M inversa
para sacar la inversa de una matriz, ¿verdad? Principalmente para esta etapa de resolver sistemas de ecuaciones lineales vamos a utilizar estas tres funciones bastante. Entonces aquí está un pequeño ejemplo. Voy a crear otra hoja para presentárselo. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la letra para que se vea mejor. Entonces vamos a tratar de hacer esta matriz, resolver este sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces vamos a poner primero nuestra matriz A. Vamos a sombrearlo con un color aquí. Vamos a poner nuestro vector B. Lo vamos a sombrear con otro color. Acá tendríamos la inversa de A a la menos 1. Para poner el superíndice seleccionamos solo el número o el menos 1, formato de celdas, y aquí le dan superíndice. Aquí nos quedaría la región donde va a estar la inversa de A, y aquí estaría la solución, ¿verdad? La solución aproximada de este sistema de ecuaciones. Ok, entonces aquí la matriz. Otro detalle importante, chicos, para que ustedes trabajen como con una ventana, en vez de estar dando Alt Tab para que estén cruzando de ventana a ventana, si ustedes tienen un monitor, ¿verdad? Que no es tan pequeño, no necesitan tampoco un monitor tan grande. La solución es la siguiente. Si ustedes presionan la tecla de Windows, ustedes, si se fijan en su teclado, en la parte, casi el segundo botón a la derecha o el tercer botón a la derecha de la última fila de abajo, es una ventanita de Windows. Entonces, si ustedes presionan ese botón de la ventana de Windows y la tecla de la flecha hacia la izquierda, Windows te acomoda esa ventana a la mitad izquierda de tu pantalla. Ahora me está pidiendo cuál de estas ventanas quiero seleccionar para la parte derecha, entonces le damos clic acá y ya tenemos nuestra ventana de Excel a la derecha. Así podemos trabajar de manera cómoda para estar viendo los datos de acá y colocarlos aquí, por ejemplo. Si yo quisiera que esta ventana esté en la parte superior, tecla de Windows, flecha para arriba. Vamos a volver, aquí me lo interpretó, ¿verdad? Vamos a volverlo a hacer porque estaba ya dividida a la mitad. Entonces permítanme. Ok, entonces si yo coloco, vamos a poner esto, lo vamos a maximizar. Tecla de Windows. A ver, ahorita parece que no me está dando específicamente lo que quiero. Algo así quería, ¿verdad? Que me representara en toda la mitad superior. Pero bueno, puede ser por el modo de presentación que tengo ahorita. Si yo quisiera incluso 4 pantallas, las puedo colocar. Le doy clic a la ventana que tengo dividida, flecha para arriba, y ya me deja a un cuarto. Y si aquí yo quisiera colocar una cuarta, le doy tecla de Windows, flecha para arriba, y aquí, ¿verdad?, abriría otra ventana como la del navegador para colocarla aquí. Entonces aquí ustedes pueden trabajar hasta con 4 ventanas de una manera más cómoda. Vamos a minimizar esta y vamos a volverla a tener así. Entonces aquí copio los valores: 2, menos 1, 4, 7, 3 y 5. Y el vector B sería 2, menos 4 y 8. Entonces aquí también vamos a hacer el cálculo del determinante. Esto es todo lo que necesitaba. Vamos a volver a Excel. Vamos a aumentar un poquito la resolución. Y ahora sí, vamos a centrarlo para que se vea mejor. Primerito, acuérdense que para resolver un sistema de ecuaciones necesitamos saber de manera rápida si tiene o no solución. Esto es mediante el cálculo del determinante y la función que les había dado es mdeterm. Seleccionamos toda la matriz A.
que aquí parece que está ocurriendo un pequeño error. Vamos a ver a qué se debe. M de turn, vamos a volver. Sí, M de turn, parece que la escribí mal. Ahora sí, se fijan, me dice matriz. Seleccionamos la matriz, enter. Ahora sí lo tenemos. Entonces el determinante en este caso es 58. Fíjense, 58 cerrado, entero. Entonces este determinante de acá es el que me va a dar el criterio para saber si tiene o no solución. Permítanme, chicos. Ok, entonces ahora para continuar, luego de calcular el determinante, este valor que tenemos aquí grande lo podemos interpretar como que el sistema tiene solución y además aparentemente, ¿verdad?, está muy bien condicionado porque el determinante es alto. Para sacar el criterio de si el sistema o no está condicionado, se necesita el número condicional, el cual no tiene una función directa de Excel, pero sí la tiene MATLAB. Ahora, para sacar la inversa, acuérdense que la solución matricial, X, vamos a poner X estimado, va a ser igual a la inversa de A multiplicado por el vector B. Entonces aquí vamos a darle, esta es la solución, ¿verdad?, de cualquier sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que sacar la inversa. Aquí importa el orden, no es lo mismo B por la inversa de A que A inversa por B. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar la inversa. Para hacer esto nos ubicamos en el primer valor de la nueva matriz inversa y le vamos a dar igual M inversa. Abrimos paréntesis y seleccionamos toda la matriz. Ahora cerramos paréntesis y le damos enter. Pero fíjense en un detalle. Al hacer eso, solo nos va a dar el primer elemento de esa matriz. ¿Cómo nosotros hacemos para que se haga este mismo procedimiento para todo el resto de celdas? Seleccionamos todo el rango donde va a estar la matriz inversa sin pasarnos para acá ni pasarnos para abajo. Ahora tiene que ser el rango de 3×3 que tenemos en este ejemplo. Exacto. Al seleccionar este rango, después ustedes van a presionar la siguiente línea de comando, F2, Control, Shift, F2, ¿verdad? Sueltan el F2, pero ahora estos tres botones los van a presionar juntos. Primero Control, luego Shift y luego Enter. Al hacer eso te va a hacer el cálculo directo para todo el resto de celdas. Entonces F2 va a ser nuestro, y luego Control más Shift más Enter. Con eso te hace el cálculo de la matriz inversa. Ahora, si querés sacar el resultado final, necesitaríamos multiplicar esta matriz por esta matriz en ese orden. Y para eso vamos a utilizar el comando mmult. Entonces le ponemos igual mmult, abrimos paréntesis. Y aquí fíjense que en mi Excel me está diciendo que separe las matrices por punto y coma. A veces en algunas computadoras te pide que lo separes por coma. Eso cambia según la versión de Excel o el sistema. Entonces acá me dice punto y coma. Si a ustedes les dice coma, respeten y utilicen la coma. Recuerden entonces matriz 1 y luego con punto y coma en mi caso pongo la segunda. Si se fijan ahora la matriz 2, se me ilumina más, ¿verdad? Se me pone en negrita. Entonces ahora selecciono la matriz 2, están separadas por el punto y coma y le damos enter. Ahora esta sería la primera variable ya resuelta. Entonces seleccionamos todo el rango. Aquí está la parte mágica, ya saben, F2 y después Control Shift Enter.
Y ahora sí tendríamos, vamos a darle un poquito más de decimales para que ustedes vean que este es un valor exacto de estos números, una solución de 1, 2 y menos 1. Esta sería la solución de mi sistema de ecuaciones. Este procedimiento lo pueden extender a una matriz de cualquier tamaño, ¿verdad? Aquí si fuera de 10 por 10, 8 por 8, lo que sea, ustedes ponen todos los valores, el vector, sacarían la inversa de toda esa matriz grande y luego sacarían el conjunto solución acá, que va a tener las mismas dimensiones que el vector B. Entonces este es como que fuera, ¿verdad?, la solución. Si en alguna nomenclatura le ponen x, y, z, en otros casos le ponen x1, x2, x3. Esas serían la solución ya de nuestro sistema. Entonces miren que aquí ocupamos las 4 funciones que estábamos hablando acá. Las vamos a copiar aquí. Perdón, vamos a pasar a esta hoja. Entonces las 4 funciones que ocupamos fueron estas: el determinante, la multiplicación de matrices, la inversa de matriz, y este comando, ¿verdad?, especial, que es para extender una vez que saquemos la inversa o que saquemos la multiplicación al resto de los elementos. Este comandito de acá, que lo tienen que tener en cuenta. ¿Oyeron? Esto en el laboratorio yo se lo aclaro mejor, se los pongo en la pizarra y que lo copien para que no se les olvide. Entonces estos serían, ¿verdad?, todas las funciones que necesitaríamos para resolver cualquier sistema de ecuaciones. Ahora pasamos a la siguiente parte, que sería cómo generar un gráfico sencillo. Entonces vamos a pasar a esto de acá. Vamos a graficar este sistema de ecuaciones. Voy a copiar esta ecuación, vamos a pasarlo a otra hoja, o lo vamos a hacer aquí más abajo, mejor, un poquito más abajo acá. Entonces vamos a poner nuestro sistema de ecuaciones, el cual yo quiero graficar. ¿Cuál sería una desventaja de Excel? Que el generar gráficos en 3 dimensiones, no sé, no lo hace. Pero este sí sería un gráfico en 2D que sí podemos graficar. Entonces, si se fijan, tenemos 2 funciones ahí. Esto se puede traducir en un sistema de ecuaciones también. Entonces lo que vamos a hacer es, para practicar cómo graficar esto, lo que tendríamos que hacer sería despejar y, porque y sería la función de x. Entonces, para despejar y de esta primera gráfica, esto yo lo hice con un programa que se llama MathType, que es buenísimo, se los recomiendo. Entonces voy a copiar acá, voy a pegar para hacer el despeje, porque este programa es súper bueno para trabajar y les deja un formato mucho mejor que el formato que trae por defecto Office. Ese editor de ecuaciones de Office tiene demasiadas cosas malas que no me gustan, pues, de formato, de dificultades, etc. Entonces este programa es un buen add-on para Office y le recomiendo que lo instalen. Es bastante ligero, yo se los puedo proporcionar. Entonces acá, como despejamos y, esto pasaría a ser, ¿verdad?, 5 menos x entre 2. Lo ponemos acá, 5 más x, perdón. Si se fijan, aquí sería 5 más x entre 2, ya estaría despejada. Y le vamos a poner aquí y1. Y ahora y2 sería igual, esta de acá sería 11 menos 2x, y esto dividido entre 3. Y listo. Aquí ya tengo mis ecuaciones. Estas son las que voy a necesitar. Ok, entonces para eso nosotros vamos a graficar en el rango de menos 5 a 5. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Acuérdense, esta va a ser x, y aquí va a ser y1, y aquí va a ser y2.
Entonces, en el rango de menos 5 a 5, yo quiero que vaya de 1 en 1. Entonces, para ese efecto, nosotros lo que vamos a hacer es poner el siguiente valor. Sería menos 4. Y lo arrastramos hasta que veamos que salga el 5. Entonces ya hacemos esa lista rápida, menos 5, 4 y así subiendo hasta 5. Ahora, para y1 utilizaríamos esta ecuación de aquí, la primerita. Para ese propósito, recuerden que todo cálculo de fórmula o ecuación necesitamos empezar con un igual en Excel. Entonces ponemos igual, aquí sería, abrimos paréntesis para el numerador 5 más x, pero nosotros no vamos a estar poniendo x. Vamos a estar poniendo la celda donde está el valor de x, que sería esta de la izquierda. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2. Perdón, 2. Ahí. Ya tengo mi primer valor, arrastro esta misma fórmula al resto de valores. Ahora, para y2 vamos a hacer lo mismo con la otra ecuación. Abrimos paréntesis, 11 menos 2, pero acá no vamos a ponerle ni 2x ni 2 con el valor de la celda. Hay que agregarle el símbolo de por aquí. Okay, aunque ustedes lo vean así, 2x, hay que agregarle entre el 2 y la variable siempre el símbolo de multiplicación. Luego, ahora sí seleccionan la celda, cerramos el paréntesis y esto va dividido entre 3. Enter y ahora arrastramos. Ahí tendríamos ya mi tablita con la cual yo puedo generar el gráfico. Entonces, para crear el gráfico de estos valores, selecciono todos los valores. Ya les expliqué ahora que en vez de hacerlo manual, podemos ubicarlo en el primer elemento, control shift, flecha para la derecha y flecha para abajo. Como es una tabla corta, esto no lo veo tan diferente de hacer esto. Pero si tuviéramos una tabla que nos abarque más espacio de la pantalla, ¿verdad? Fuera una tabla muy grande, entonces sí es más práctico, control shift, flecha para abajo, flecha para la derecha. Ahora que tenemos seleccionados todos nuestros datos, incluso tomando las variables, porque Excel interpreta que si hay letras acá, esas van a ser los nombres de las variables. Ustedes vienen y le dan insertar, después le damos a insertar, aquí están los gráficos, ¿verdad? ¿Qué gráficos son los recomendados para este tipo de situaciones de funciones? Son los gráficos de dispersión. Entonces venimos acá, lo bonito que es ya antes de darle clic te va mostrando la previsualización y le vamos a dar clic a al segundo para que te muestre la línea. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño del gráfico y pueden observar que como esta escala va de 2 en 2, como me lo puso, si yo le quisiera una escala que me muestre de 1 en 1, pues le damos doble clic. Acá le decimos que las unidades vaya, la mayor sea de 1 y ahora sí te la muestra. Ok, entonces pueden observar que la solución de este sistema es 1 para X y 3 para Y. Es donde se cruzan estas dos. También pueden observar que como las pendientes son muy distintas, significa que el sistema está bien condicionado, la solución es muy fácil de encontrar de forma numérica y cualquier método que apliquemos va a darnos una solución bastante exacta y rápida. Esto es verdad de una forma que, claro, gráficamente yo estoy asumiendo ese es el valor exacto 1 y 3, pero siempre es importante que nosotros tomemos en cuenta de que para sacar el valor exacto tenemos que aplicar el método. Esto solo es como una guía para que ustedes observen. Ahora, ¿qué sucedería si yo resuelvo esto de forma matricial? Trasladaríamos este sistema que tenemos acá a una matriz. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por aquí para que la tengamos esta ecuación. ¿Cómo dejaríamos nuestra matriz A? Sería menos 1, 2, 2 y 3, ¿verdad? Que son los coeficientes de acá. ¿Cuál sería nuestro vector B? 5 y 11. Vamos a dejar aquí arribita la matriz A. Entonces esta es mi matriz A, este es mi vector B. Ahora sacaríamos la inversa de A. Vamos a poner acá arriba.
a la menos 1, y aquí estaría mi solución. Entonces la inversa de a, recordemos, sería m inversa igual m inversa, abrimos paréntesis, seleccionamos todo el rango, cerramos paréntesis y después seleccionamos donde va a quedar toda la inversa de la matriz, F2, Control Shift Enter, y está. Y ahora para sacar el resultado necesitamos multiplicar mmult, abrimos paréntesis, sería la inversa, punto y coma, el vector independiente, cerramos paréntesis, Enter. Y ahora seleccionamos todo, F2, Control Shift Enter. Aquí está, como pueden observar, la solución exacta 1, 3. Lo podemos comprobar acá con el gráfico 1 en X y 3 en Y, donde se cortan estas dos líneas. Es la misma solución de este sistema de ecuaciones. Igual después lo pueden comprobar, ¿verdad? Menos 1 más 6, más 2 por 3, 6, es 5. Y 2 más 9, 11. Entonces, esta sería nuestra manera de trabajar para sistemas de ecuaciones con Excel. Vamos a pasar acá a hacer ahora una introducción. Acá, si se fijan, nos pedían que graficáramos de menos 5 a 5, que fue lo que hicimos, de 1 en 1. Y la intersección, que sería por inspección gráfica, la solución de este sistema, de dos ecuacioncitas. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de MATLAB, entonces para el resto de la sesión. En programación tuvimos un intro bastante, es decir, un estudio muy bueno de MATLAB. Creo que nos va a volver a ocurrir lo mismo, ahora que no se les va a ver en la pantalla. Voy a hacer de la pantalla completa y se los voy a ir explicando. Bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Permítame, tengo que indicarle que presente, a ver, voy a tener la presentación y le voy a indicar que presente PowerPoint. Ahí. Confírmeme si logran ver bien la presentación, muchachos, por favor. ¿Se logra ver, chicos? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos, ya que hay algunos de ustedes que no estuvieron en el curso anterior de programación, vamos a hablar un poco de este programa. MATLAB se origina de la sigla MAT de matriz en inglés y Lab de laboratorio. Entonces, es un laboratorio de matrices. Si nos vamos por la definición técnica de su nombre, pero en realidad es como ha quedado luego, después de los años pues que han dejado ese nombre. Anteriormente no sé si tuvo un nombre MATLAB distinto a ese, pero en realidad no es que solo se trabaje con matrices, sino que es un lenguaje, es un programa, un entorno en el cual podemos crear programas también, y tiene un lenguaje de programación muy técnico, muy asimilable para ingenieros y científicos. ¿Qué características tiene este programa? Tiene un entorno de desarrollo integrado, un lenguaje de programación propio, que es lenguaje M, muy basado en C, manipulación muy fácil de matrices, vectores y datos. También representamos datos y funciones de manera en creación de gráficos en 3 dimensiones, hasta en formato, ¿verdad?, que cambien con el tiempo. Yo le llamo 4 dimensiones porque un gráfico en 3 dimensiones que sea como un video, ¿verdad?, que va cambiando con el tiempo, eso es como que incluyamos la dimensión tiempo. Implementación de algoritmos, creación de interfaces gráficas y comunicación con otros programas. Vamos a hablar básicamente de estas características. Entorno de desarrollo integrado significa que
existen muchos desarrolladores que trabajan con este lenguaje de programación y han creado muchos programas y toolbox específicos para resolver muchos problemas de ingeniería. Empezar a programar desde cero para algo común, esto ya en MATLAB ya encontrar funciones para resolver un montón de problemas, incluidos los problemas numéricos. Solo es buscar qué función es la que te lo hace. Y esto que han trabajado un montón de personas expertas en distintas áreas, han creado esto que se llama Toolbox, que son cajas de herramientas específicas para resolver problemas de ciertos campos de la ciencia, como ingeniería aeroespacial, procesamiento de señales de radiofrecuencia, robótica, ingeniería, biotecnología, hay ciertas herramientas específicas para cada una de esas. Matemática financiera, electrónica, para cada una de esas ciencias hay ciertos toolbox específicos. Cuando ustedes instalan MATLAB, le aparecen una lista muy grande de todos esos toolbox. Realmente ahí uno puede escoger cuál es el que necesita. Y yo les di una lista ahora un poco más sobria de esa cantidad de toolbox, porque en realidad no vamos a ocupar las funciones de esos otros toolbox porque son campos muy específicos de aplicación que nosotros no tocamos, como los que les mencioné un poco antes. Entonces, este lenguaje de programación es un lenguaje muy fácil de entender. Yo la verdad que MATLAB lo aprendí por travesearlo, por estar poniéndome autodidacta por mi cuenta y estar probando y probando y ir aprendiendo, ¿no? Y fue bastante intuitivo. Esa es una de las características que les quiero mencionar. Si querés buscar usualmente un comando para hacer algo, es el nombre de la palabra en inglés de lo que vos querés hacer. Entonces es muy fácil. No necesita demasiados parámetros como otros lenguajes de programación que tenés que estar declarando antes de hacer cada cosa, como que hacer declaraciones para preparar la asignación de una variable. Aquí la asignas directamente. Entonces siento que es un lenguaje que se va a lo concreto, pues es muy fácil de aprender para ingenieros. Es un lenguaje lógico también, bastante lógico, y todo eso son ventajas para nuestro campo. La manipulación de matrices, vectores y datos. Bueno, para MATLAB todo dato es una matriz. Acuérdense que una matriz puede ser un elemento uno por uno. Esto es lo que se conoce como escalares. Para un escalar, permítanme, vamos a ponerlo del puntero. Entonces, el escalar es el número entero o real, o como nosotros tradicionalmente era lo que conocemos, un solo dato, un solo valor. El vector es un arreglo ya sea en forma de fila o en forma de columna de datos. No importa, necesariamente no tienen que ser números, pueden ser también, hay vectores de nombre, por ejemplo, que en formato texto. Pero es un arreglo ya en horizontal o vertical de más de un valor. Y una matriz es un arreglo ya a partir de 2 dimensiones de filas con columnas. Hay matrices que ustedes la pueden imaginar no planas, sino que tienen como en 3 dimensiones, ¿verdad? Como un cubo, cuando ya le agregamos otra dimensión, y hasta pueden hacer matrices de más de 3 dimensiones. Entonces son cosas interesantes, pero no vamos a llegar hasta eso. Ahora lo usual es trabajar con matrices de 2 dimensiones como esta. Y además de eso, MATLAB tiene distintos tipos de formatos, como son formato lógico, formato carácter, formato numérico, tabla, celda, estructura y formato función. Ok, entonces formato lógico es cuando nosotros trabajamos de que, por decir algo, ¿verdad? Si 2 valores son iguales, si 2 valores son distintos, si uno es mayor que el otro, etcétera, entonces él te va a regresar un solo valor, si es verdadero o falso, 1 o 0. En formato carácter es cuando trabajamos con letra, que te lo interprete así como texto. Formato numérico, el tradicional, y este se puede dividir en formato entero, formato de punto flotante, o formato que sería doble
que incluye el punto flotante y el sencillo. Y en tabla, cuando representamos así como una información en tabla. Celda, cuando la celda es una estructura, bueno, celda y estructura, ¿verdad? Yo les voy a explicar cuál es la diferencia. En formato celda es cuando nosotros agrupamos distintas variables de distintos tipos. En una celda vos podés agrupar caracteres con números, con lógicos. Y el formato estructura es cuando vos definís una variable que tiene subvariables dentro de ella. Por ejemplo, yo puedo definir la variable estudiante y al estudiante yo le agrego estudiante punto nombre, estudiante punto edad, estudiante punto sexo, estudiante punto notas. Entonces, dentro de cada una de estas variables donde iba a agarrar el nombre, yo puedo asignar la subestructura y le pongo el nombre del estudiante, la edad del estudiante, el sexo del estudiante, etc. Entonces, cuando yo llame a la variable estudiante, me van a aparecer una estructura de todas las otras propiedades de esa variable que les acabo de mencionar asociada. Eso no se preocupen que lo vamos a ver. Es como una variable compleja, una variable que tiene más de un valor, ¿verdad? Dependiendo del apellido que le pongamos a esa variable. Esa es una variable estructura. Y la de función es una variable que bastante importante, se suele llamar con una arroba y la vamos a utilizar en los toolbox cuando manejemos funciones y declaremos funciones, ¿verdad? Entonces la manipulación de matrices y de todo este tipo de... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Está cambiando de diapositiva? No. Está en la que dice introducción. No, estoy en características. Porque es que ahí nos quedamos. Bueno, yo no sé los demás. Sí, solo eso sale. ¿Cómo no solo eso sale? Introducción. Ok, discúlpenme. Yo les voy a mostrar. Ah, pues está en la primera diapositiva, tal vez. Sí. Déjenme ver qué fue lo que pasó. Sí, y dijo que soy el puntero y nosotros no vimos nada. Ok. Ahora sí están viendo. Que dice el lenguaje de cálculo técnico. Esta es la de características. ¿Están viendo esta ya, características? Sí. Ok, sí. déjenme ver si ahora sí les presenta. O sea que toda esa explicación que les estaba dando no la estaban viendo ustedes actualizada. Ahí, ahora sí. No. Ahora sí les sale. Hasta que me di cuenta que estaba... Ahora sí, chicos. ¿Les sale características? Sí, esa sí. Sí, profe. Esta es de la que les estaba hablando precisamente. Entonces, no sé qué fue lo que ocurrió porque estaba en esta. Ok, vamos a... Entonces, aquí está lo que les mostraba de lo de escalares, ¿verdad? Escalares, vectores y matrices. Y aquí tenemos todos los tipos, ¿verdad? Que les estaba explicando: lógica, carácter numérico, tabla, celda, estructura y función. Esta de función lo vamos a ver todos esos tipos, pero también de función, que es muy útil en varios toolbox para resolver ecuaciones diferenciales, para resolver matemática simbólica y otros más. Y este es un toolbox de ejemplo que le estoy poniendo de ajuste de curvas. Miren, aquí tenemos una gran serie de datos y estamos ajustando a una curva en 3 dimensiones que se ajuste a estos datos. ¿Ya vieron qué interesante? Esto que lo hace MATLAB no lo hace Excel, por ejemplo. Otras características: cómo yo represento datos y funciones. Podemos hacer distintos tipos de gráficos muy bonitos e interesantes en 3 dimensiones: gráficos de dispersión, gráficos de superficie, gráficos, ¿verdad? Hasta incluso que puedo incorporar subplots. Puedo poner acá, combinar distintos gráficos, en este caso de estadística, ¿verdad? Gráficos que tengo de barra, gráficos de otro tipo, ¿verdad? En un mismo gráfico, se pueden combinar. Y este de acá, que es como un GIF, los GIF también se pueden hacer. En programación hicimos un GIF de una reacción química
con un producto intermedio que se descomponía en un producto final y queríamos maximizar la cantidad de producto intermedio. Y podemos hacer esta gráfica ustedes todavía no han visto balance, pero cuando vean, sí, balance y vean físico-química, van a hacer gráficas como estas, que son, usualmente ahora las hacíamos sí, a mano en aquellos tiempos. Son diagramas de solubilidad, que pueden ser cuando tenemos 3 componentes, o diagramas de coeficientes de actividad o de puntos de ebullición, cuando tenemos mezclas de ternarias, ¿verdad? Entonces, para este tipo de casos, todos estos gráficos se pueden hacer en MATLAB. Podemos hacer la implementación de algoritmos. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un algoritmo para resolver el diseño de parámetros para un reactor biológico, un bioreactor. Aquí está todo el algoritmo básico. Profe, ¿Sí? no volvimos a quedar en la diapositiva, El anterior. en la característica. Sí. Nos damos cuenta por lo que está hablando que solo vemos un solo gráfico que Ajá. es el que sale ahí. Y ahora sí cambió. No, Permítanme. Ok, ahora sí están viendo lo del bioreactor. aún no. No. Ok, bueno, vamos a ver porque de todas maneras no lo tengo con tanta animación, pero Es la parte que dice implementación de algoritmos. creo que sí, ahí estamos, sí, implementación de algoritmos. Sí, por aquí le estaba mostrando cómo se representan los gráficos y esta es la implementación de algoritmos. Vamos a dejarlo así pues para que no esté ocurriendo ese error. Entonces aquí nosotros tenemos un algoritmo y este es el modelo del bioreactor y cómo nosotros lo hacemos. Esto en código, ¿verdad? Lo hacemos en programación en el mismo formato que tiene MATLAB, que es su lenguaje .m, y de esta manera nosotros transformamos lo que es el algoritmo a un programa. También tenemos la creación de interfaces gráficas. Esto sí me gustaría mostrárselo, vamos a ver si no va a dar problema ahora, para que ustedes vean ese GIF que hace un montón de cosas. Ven que se está moviendo, chicos. No. ¿No les aparece? A mí no me sale. Ok, déjenme ver acá qué puedo hacer al respecto. Rápido. Bueno, lo pueden verificar después en la presentación, pero en realidad no, fíjense que no sé por qué se está comportando así. Le voy a dar aquí duplicado, tal vez de esa manera no hace problema. Ahora sí, chicos. No. Tampoco. Ok, bueno. Lo bueno es que estoy siguiendo con mi computadora, ya lo vi. Ajá, ok. Ni modo, muchachos, lo siento. No sé qué. Voy a revisar después ese detalle, que por qué no les. Tal vez por lo que les puse que compartiera solo la pantalla de PowerPoint. Ok, entonces acá tenemos para la creación de interfaces gráficas. Hay un montón de elementos. Nosotros hicimos interfaces gráficas en programación. Entonces acá estamos un poco familiarizados con eso. No se preocupen que también vamos a hacer más interfaces gráficas y vamos a estarlo presentando en los distintos problemas. Vamos a aprender nuevamente. Otra característica importante es la comunicación de MATLAB con muchos programas. Nosotros podemos enlazar de datos con Excel. Podemos también, ahora hay complementos de MATLAB para que si vos programaste en Java, en C, en C++, él te transforme esa programación de a MATLAB o de MATLAB a ese lenguaje.
y puedes hacer aplicaciones de escritorio con .exe de programas creados en MATLAB también. Y el entorno principal de MATLAB es este de acá. Yo lo suelo arreglar de esta manera las ventanas porque se ven, es más cómodo y tenemos toda la información. Las ventanas más importantes son las siguientes. Tenemos, aquí están las 6 ventanas principales. Ok, entonces, la ventana de aquí es como el explorador de Windows, que se llama el folder de trabajo, el folder actual, donde vos estás trabajando, están cargándose todos los archivos que vos estás haciendo en MATLAB ahí. Esta ventanita, tal vez la menos importante de todas las que están, solo te muestra detalles del archivo. Es como una vista previa de la información básica que vos le has puesto como comentario al archivo. Si vos lo seleccionas, te dice, si no es un archivo de MATLAB, te dice pues los datos básicos, que del tamaño, la fecha de creación y cosas así. Esta ventana es cuando nosotros se abre cuando le damos doble clic a cualquier variable del espacio de trabajo y te muestra los valores de esa variable. Si es un vector, si es una matriz, si es un escalar, te muestra ahí, ¿verdad?, los elementos que contienen a esa variable. Y la ventana de comandos, que sería una de las más importantes, que es como en el caso de MC2. Si se fueran, en MC2 era versiones anteriores a Windows, que era una interfaz que todavía existe. La pueden ver con CMD, símbolo de sistema se llama ahora, y aquí hay un prompt, que es la línea donde nosotros estamos trabajando. Vos le pones un comando y él hace cosas. Así era Windows antes, solo a partir de comando. Esta es una línea de comando donde vos haces cualquier cálculo, ¿verdad? Le pones, por ejemplo, una operación y él te da la respuesta, o se la asignas a una variable, por ejemplo, y te muestra el resultado. Si se fijan, las variables que nosotros vamos declarando van apareciendo en nuestro espacio de trabajo que está acá. Si es un escalar, te da el valor, y si es, por ejemplo, vamos a crear una matriz rapidita. Entonces aquí te dan los valores de esta matriz. Muchachos, ¿están viendo ahorita la ventana de MATLAB? No, por eso no lo veo. Ya me acordé de que voy a dejar de presentar, porque les había dado presentar solo PowerPoint, me disculpan. Ahora sí está la ventana completa. Entonces acá he puesto algunos comandos, ¿verdad? Y aquí aparecen en el espacio de trabajo, Workspace, las variables que hemos ido declarando. Si es una matriz, te muestran los valores, y si es un valor bastante grande, pues te dice de cuánto por cuánto es esa matriz. El tamaño. Aquí le podemos agregar que te dé el tamaño también, que es algo muy importante. Entonces aquí me dice que esta es una matriz de 3×3 y este es escalar de 1×1. Si le damos doble clic, te da esta otra ventana que es el editor de variables. Acá ustedes podrían modificar manualmente un valor, pero no se recomienda hacer eso desde aquí, porque estas son variables que ya está calculada. Si vos la modificás de forma manual desde acá, estás cambiándolo, y en alguna operación que necesites esa variable te puede dar un resultado distinto. Entonces, esto es para que ustedes vayan conociéndolo. Entonces, volviendo acá, este es el espacio de trabajo. Como les mencionaba, son las variables todas las que hemos ido declarando. Y por último tenemos nuestro historial de comandos, que es muy útil en el caso que queramos volver a ejecutar un comando sin tener que typearlo todo. Entonces aquí están todos los comandos que hemos ido utilizando. Si queremos volver a declarar una matriz o cualquier cosa que hayamos hecho, le damos doble clic, o simplemente ustedes se pueden desplazar con flecha hacia arriba, aquí sin tener nada escrito, flechita hacia arriba, y les va dando todos los comandos anteriores. A veces se ocupan comandos que uno tarda bastante que son funciones largas, entonces, y solo querés modificar un detalle de ahí para no volverlo a escribir todo eso, entonces solo subís o bajás con las flechitas del teclado para que sea más práctico, ¿verdad? Características básicas: los archivos
M son los que llamamos programa, o en inglés scripts, también script como guión, como los guiones de las películas, script o programa. Puedes ejecutar también desde la línea de comandos como en MS2, pero no es lo idóneo porque acá solo va uno a la vez, o si escribís más de uno, pero no, esto es solo para, uno lo ocupa para hacer pruebas directas acá. Pero cuando vos querrás escribir un programa nuevo, te vas a donde está nuevo script aquí. Yo les digo a los muchachos, a los alumnos, que aquí es donde ocurre la magia, que hacemos la programación. Es una ventana distinta a la interfaz anterior, es el editor, le llama, pero este es prácticamente donde nosotros hacemos la programación. Mayor línea de código que vamos creando, aquí se te van poniendo estos números para indicar en qué línea estás de tu código. Y aquí ustedes pueden observar en verde si está el programa sin ningún error, todo está perfecto y puede ejecutarse, está en verde. Si se les pone naranja, por ejemplo, vamos a poner un comando sencillo, x vale 10. Aquí está naranja. Esto significa que esta línea no está errónea, pero puede mejorarse. Porque si yo ejecuto este comando de acá, va a aparecer ese valor en la ventana. Cada cálculo que yo haga en mi programa va a estar apareciendo. Para suprimir la visualización de cada uno de los cálculos, le ponen punto y coma al final. Al hacer eso, ya quedó en verde. Si yo se lo quitara, él me va a decir aquí, por favor ponga semicolon, en inglés es punto y coma, póngale un punto y coma para evitar que se refleje. ¿Por qué no queremos estar reflejando tanto cada cálculo? Imagínense que tenemos un programa con un método iterativo que lo va a hacer 500 veces o 500 iteraciones tal vez, y dentro de cada iteración hay un montón de cálculos, se nos harían 25.000 representaciones en pantalla de todo el montón de etapas que va a ir calculando, y eso definitivamente ralentiza toda la ejecución del programa porque él pierde tiempo en estar mostrando en pantalla todo. Entonces, para evitar eso, se le pone punto y coma y él en memoria va a hacer los cálculos, y cuando querramos reflejar el valor de esa variable, ocupamos o disp o ocupamos fprint, que son las funciones fprint para visualizar resultados, que son las funciones que hemos estado ocupando. Entonces ustedes escriben por ejemplo disp, la variable x es, o el valor, ¿verdad? Y ponen ahora x. Al ejecutar eso, permítanme, aquí lo escribí mal, tienen que ser cuidadosos con la ortografía de los comandos. Ok, el valor de la variable x es 10, ahí está. Miren que aquí ya no me dio ese error, ya está en verde, no está en naranja, porque esta es la manera correcta. Si yo quiero representar un resultado, yo ocupo algunas de estas funciones para mostrarlo. Entonces son detallitos básicos. Creo que por cuestiones de tiempo, muchachos, vamos bueno, ya no es mucho lo que queda para ir visualizando el resto de cosas. Y como les decía, los toolbox, esto es algo muy importante. El toolbox son cada una de las no funciones en sí, porque son paquetes, de hecho, paquetes especializados de MATLAB que contienen una gran cantidad de funciones e interfaces gráficas para resolver problemas específicos. De los más importantes para esta clase son el toolbox de estadística, de optimización, el de ajustes de curvas, el de optimización global, el generador de reporte, el link para Excel, el de matemática simbólica y el toolbox de ecuaciones diferenciales parciales. El de optimización, que es la última unidad, te permite por medio de distintas funciones encontrar máximos y mínimos de esa función. El de estadística son algunas funciones básicas para ajustes de modelos no lineales, para cálculos de funciones, para algunas cosas interesantes.
En el caso del ajuste de curvas se llama con este comando CFTool y te permite ajustar tanto en 2 dimensiones, como observan acá, como en 3 dimensiones, como esta serie de datos, a distintos modelos matemáticos que vos le digas. El de matemática simbólica les va a gustar mucho porque, por ejemplo, es para hacer operaciones de cálculo de universidad de matemática, el diferencial, la integral, la derivada y otros tipos de situaciones. Vos le decís a MATLAB que te interprete X como una variable simbólica y MATLAB te la deriva, te integra, te hace todo eso, ¿verdad? Entonces son cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, aquí está la derivada de x cuadrado más seno de 2x a la cuarta más 1. Aquí está el resultado a la derecha. Entonces, todo eso lo podemos hacer con matemática simbólica. Y él te puede resolver hasta polinomios y álgebra, todo eso. Entonces, creo que para ir a lo básico, esto lo dejaríamos para la siguiente sesión, ya de cómo comenzar a trabajar con MATLAB, algunas cosas básicas. Ahorita fue familiarización con el entorno de trabajo. Vamos a limpiar ahorita la pantalla. En el próximo día vamos a hablar un poco de cómo personalizar MATLAB para que quede de una manera, ¿verdad?, de trabajo más cómoda, con todos los detalles. Y vamos a empezar a ver cuáles son los comandos más importantes, ¿verdad?, qué tipo de cosas podemos hacer, como las que están acá representadas. Y vamos a empezar después a hacer algunos problemitas para practicar. Entonces espero que esta clase, aunque fue muy introductoria, muy básica, les haya sido de utilidad y les haya gustado, chicos. Y entonces para el próximo laboratorio continuaríamos hablando un poco más de MATLAB, para que con esta familiarización de Excel y MATLAB, para futuro, cuando ya entremos a resolver problemas de métodos numéricos, ustedes no estén, ¿verdad?, con la limitante de cómo trabajar más rápido. Estos han sido tips también para que trabajemos de manera más rápida y que nos enfoquemos en la solución del método y en la interpretación también de los resultados. Entonces, si tienen alguna pregunta. Solo les recuerdo entonces que se pongan de acuerdo con... bueno, la hora de consulta quedaría para los martes a la 2:00 de la tarde, pues. ¿Oyeron? Y cualquier cosa, pues también ahí me pueden hacer una consulta por el WhatsApp. Entonces, nos veríamos el lunes nuevamente para continuar. Que les agradezco mucho. Entonces, que tengan buen día, chicos. Gracias, igual. Gracias, profe.